Muy buenos días a todos los presentes en este seminario. Mi nombre es Diego Ignacio Sairedo Aguilera. Soy ingeniero civil electricista titulado de la Universidad de la Frontera de Temuco. Y a continuación le realizaré un breve resumen de lo que fue mi trabajo de titulación, el cual denominé Evaluación Preliminar de Confiabilidad del Enlace HVDC Quimanlo-Aguirre. Bueno, ¿cuál fue el objetivo principal o general que se planteó para este trabajo? Este está descrito en esta sección, el cual dice estimar los indicadores de disponibilidad y confiabilidad del enlace HVDC Quimanlo-Aguirre, verificando los requerimientos presentes en la base de licitación del proyecto. A lo largo de la presentación mostraré la metodología que utilicé para poder realizar, o sea, en el fondo cumplir este objetivo, los principales resultados que se obtuvieron y además explicar un poco lo que es la teoría de la confiabilidad. Bueno, a modo de introducción, ¿de qué requerimiento hablo en el objetivo general? Bueno, bien, como ya bien la mayoría sabe, nuestro país está próximo a introducir lo que es la tecnología HVDC, nuestro sistema de transmisión nacional. Para esto, el Coordinador Eléctrico Nacional publicó hace varios meses las bases de licitación de este proyecto, del proyecto Quimanlo-Aguirre, y en una de las secciones de esta licitación aparece lo que se denomina como desempeño garantizado. En este desempeño garantizado se solicita en el fondo cumplir con ciertos requerimientos de confiabilidad y disponibilidad, que son los que muestro aquí en pantalla. Se habla de que la disponibilidad de energía debe ser mayor o igual al 98% en el primer año de operación del enlace. La indisponibilidad de energía forzada no debe superar el 0,5%. Las interrupciones monopolares no deben ser mayor a 2,5 en un año y las interrupciones bipolares no deben superar las 0,1 en el mismo periodo de tiempo. Este trabajo, como ya dije, aborda esta problemática, el evaluar la confiabilidad y disponibilidad que podría llegar a tener el enlace Quimanlo-Aguirre a largo plazo. Bueno, estos indicadores son muy sencillos de determinar cuando el enlace ya ha entrado en operación. De hecho, SIGRE posee un protocolo de reporte, el cual es el folleto técnico número 590, donde explica paso a paso los datos que se deben recopilar para posteriormente estimar estos indicadores. Sin embargo, cuando uno está en la parte previa, cuando aún el enlace no entra en estado de operación, estamos en la parte de diseño o en cualquier parte previa al estado de operación, de funcionamiento, existe otra forma de poder determinar estos números, que es aplicar ciertos procesos estocásticos. Para esto se hace necesario tener claro algunos conceptos como los que muestro en pantalla y las ecuaciones respectivas y así poder estimar estocásticamente los números. En este trabajo lo que son las tasas de falla y los tiempos medios de reparo serán sumamente importantes para poder estimar finalmente estocásticamente el valor que podría llegar a tener a largo plazo los indicadores deseados. Bueno, ¿cuáles fueron los métodos que utilicé para poder estimar estos indicadores? Existen muchos, la verdad, pero en este caso yo ocupé dos. En cuanto a lo que son los libros de confiabilidad y disponibilidad, hay muchas metodologías que podrían abordar este trabajo. Sin embargo, una de las que yo ocupé se denomina como diagramas de bloques funcionales. Los diagramas de bloques funcionales no son más que diagramas funcionales que están orientados al éxito del sistema que se desea analizar. En este caso sería un enlace de HVDC. En estos diagramas se distinguen tres tipos de configuraciones del sistema, como son los configuración serie o sistema serie, donde se dice que cada uno de los bloques tiene que tener éxito para que el sistema total que se está analizando lo tenga. En este caso, cada bloque puede llegar a ser un subsistema, puede llegar a ser un componente, un equipo o cualquier cosa según el detalle que le queramos dar al análisis. También se distingue lo que es la configuración paralelo, donde se dice que solo un bloque, o basta que solo un bloque tenga éxito para que el sistema completo lo tenga, y los sistemas o configuración KDN, donde se dice que K de los N componentes tienen que tener éxito para que el sistema completo lo tenga. El segundo método o metodología que se utilizó son los árboles de falla. Esta metodología propiamente tal se utilizó para ya estimar finalmente el número. La anterior se utilizó más que nada para analizar funcionalmente lo que es el enlace HVDC. Los árboles de falla, como dice aquí, son diagramas lógicos que están orientados al fracaso del sistema, al contrario de los diagramas de bloque. En este caso, lo primero que se debe realizar es identificar el evento top o evento no deseado y analizar las posibles causas que pueden dar origen a que se ocurra este evento. Para poder analizar las causas se construye en forma de árboles utilizando la álgebra booleana y lo que son específicamente las compuertas AND y OR, y para estimar finalmente el número se utilizan las ecuaciones respectivas que aparecen en pantalla.
Se ramifica el árbol hasta el evento más básico deseado, donde se asignan los datos, como son las tasas de falla y tiempos de reparo, y se estima finalmente lo que es la indisponibilidad del sistema analizado. Bueno, ¿cómo se parte ya propiamente tal el trabajo? Lo primero que había que hacer era acotar un poco el trabajo. Como ya les comenté anteriormente, como no teníamos aún los subsistemas que se iban a considerar ni cómo se iba a diseñar el proyecto, sino que estábamos en la parte propiamente tal de diseño, había que hacer algunas acotaciones. Por lo tanto, lo primero que había que realizar era una investigación de cuáles son los principales componentes o subsistemas que conformaban a los distintos enlaces HBS. Y de esta forma se basó en el fondo del trabajo investigando y sobre todo la experiencia internacional para considerar los distintos subsistemas que se iban a tratar en este trabajo. Es así como se decidió finalmente considerar lo que aparece en este diagrama que confeccioné, en donde podemos destacar, por ejemplo, el PATI HVAC, los bancos de filtro AC, los sistemas de transformadores convertidores, se encargan de adecuar la tensión para la convertidora, las válvulas convertidoras, que en este caso yo consideré configuración cuadriválvula, que es lo más probable que se utilice, cargan de convertir la corriente AC a DC y DC a AC. Los reactores de alisamiento, los equipos de conmutación DC, de medición, filtros DC, etc. Son algunos de los subsistemas que se consideraron para este trabajo. El siguiente paso, cuando ya tenemos en el fondo identificados los subsistemas a utilizar, era confeccionar el diagrama funcional. Para esto se utilizó la técnica de diagrama de bloque anteriormente explicada, en donde podemos destacar dos cosas. Primero que todo, se logró analizar e identificar que cada polo del sistema corresponde a un sistema funcionalmente conectado en serie entre sí. Y a su vez, ambos polos entre sí corresponden a un sistema conectado funcionalmente en paralelo. En el fondo ustedes se preguntarán por qué un polo es un sistema funcionalmente conectado en serie si podemos ver que existen en el fondo subsistemas que están eléctricamente conectados en paralelo entre sí. Bueno, en el fondo que estén eléctricamente conectados en paralelo entre sí no significa que funcionalmente también lo estará. En este caso nosotros debemos pensar que cada uno de los subsistemas y cada uno de los componentes que conforman al polo deben funcionar, deben cumplir con su función y tener éxito para que así el polo lo tenga y pueda transmitir la energía de un punto a otro, si no, no va a tener éxito. A su vez, los polos son sistemas funcionalmente conectados en paralelo. En el fondo es porque esta es la flexibilidad que nos brinda la configuración bipolar. Y en el fondo también la licitación así lo exige. La licitación habla de que ambos polos deben ser operacionalmente independientes entre sí. Esto quiere decir que en el fondo si ocurre una falla en uno, el otro no debería verse afectado a su funcionamiento. Y es por esta razón que conforman a un sistema funcionalmente conectado en paralelo. Ahora, para explicar también algunos puntos clave del protocolo que se utilizan y se aplican en este trabajo, quiero que supongamos lo siguiente. Tenemos que por este polo circula el 50% de la capacidad de transmisión del enlace, mientras que en el otro polo circula el otro 50%. A la llegada tenemos el 100% o la totalidad de la energía transmitida. Ahora nos preguntamos, ¿qué pasa si ocurre una falla en uno de los polos? Podemos ver que perdemos inmediatamente el 50% de la capacidad de transmisión. Vamos a tener un tiempo de reparo donde se va a poder recuperar y vamos a recuperar el 100%. Ustedes se preguntarán por qué perdemos el 50% de la capacidad de transmisión si podría darse el caso de que podamos sobrecargar el otro polo. Y de hecho la licitación también exige eso, que exista un cierto nivel de sobrecarga en el otro polo por algunos segundos. El tema es que para efectos del trabajo se toma en cuenta que se pierde el 50% de la capacidad de transmisión porque el protocolo así lo señala. Cuando se pierde un polo, ocurre una interrupción monopolar, se pierde el 50% y así se estima los indicadores. También nos podemos dar cuenta con el diagrama funcional que existen componentes o subsistemas que son más críticos. Por ejemplo, si ocurre una falla en el control maestro, podríamos llegar a perder la totalidad de la transmisión. Ahora también ustedes se darán cuenta que este es un diagrama funcional que se ve bastante acostado. Pero podemos darnos cuenta que, por ejemplo, si ingresamos en uno de estos bloques, podemos encontrar otra gran cantidad de componentes. Por ejemplo, los equipos primarios DC. Podemos darnos cuenta que tenemos filtros DC, tenemos reactor DC, equipo de conmutación DC, etc. Y a su vez, dentro del filtro DC tenemos resistencia, capacitores, inductores, entre otros componentes. Y si vamos conectando todo en serie, nos vamos dando cuenta que el diagrama funcional se alarga cada vez más
y podemos llevarlo al modelo de árbol de falla conectando todo a través de una compuertadora, es decir, con configuración tipo serie, y poder estimar finalmente los indicadores. Esto es lo que se realiza en el trabajo y también es la importancia de llegar al nivel de detalle y de componente del sistema. Ahora, el análisis de modo fallo y efecto, ¿qué nos indica? Tomando en cuenta el diagrama funcional construido, nosotros podemos preguntarnos, ¿qué pasa si perdemos, por ejemplo, los filtros DC? El filtro DC tiene resistencia, capacitor e inductores, como le dije anteriormente. La pérdida de cualquiera de estos nos podría llegar a perder el 50% de la capacidad de transmisión. Nos vamos dando cuenta de la importancia de cada componente y de considerar en el modelo cada componente. Esta es la importancia en el fondo de tener claro de que un sistema HDC es un sistema bien complejo que tiene muchas partes que pueden afectar en el fondo a la confiabilidad y la disponibilidad de este. Llegando al modelo propuesto propiamente tal, tenemos el modelo principal del sistema. Como ya les dije, utilizamos la técnica de árbol de falla para estimar el indicador propiamente tal, el número. En este caso, el evento topo, el evento catastrófico que se identificó, es como que no fluye energía a través del enlace. Esto se traduce, como pudimos ver en el diagrama funcional, que teníamos tres zonas críticas. Primero, que el DMR podría llegar a fallar y podría inducirnos inmediatamente la pérdida de que no fluya energía a través del enlace. Lo mismo ocurre cuando falla el control maestro, tal como pudimos apreciar en el diagrama funcional. Ahora, lo otro que puede ocurrir es que ocurra una interrupción bipolar, es decir, que falla el polo 1 y el polo 2 al mismo tiempo. Al mismo tiempo, debido a que era una configuración paralelo funcionalmente y por esto se modela a través de una compuerta AND. Como podemos ver en el diagrama, en el siguiente nivel a analizar corresponde a nivel de polo. También se identifica el evento catastrófico y en este caso se define como que no fluye energía a través del polo. Nuevamente nos preguntamos, ¿qué tiene que ocurrir para que no fluya energía a través del polo? Se identifican tres zonas críticas, lo que es la estación rectificadora, lo que es la línea de transmisión y lo que es la estación inversora. En este caso, la rectificadora tiene que rectificar la corriente para poder transmitir la potencia de un punto a otro. La estación inversora tiene que invertir la corriente a su llegada y la línea de transmisión tiene que en el fondo transmitir la energía de un punto a otro. Nuevamente nos preguntamos aquí qué pasa si falla la estación convertidora y analizamos el siguiente nivel y hasta llegar finalmente a cada evento básico donde se asignan las tasas de fallo y los tiempos de reparo respectivos y finalmente se estima el número. De esta forma se modeló el sistema a través de un árbol de falla y se estimaron los indicadores deseados. Una cosa que quisiera destacar es el sistema de filtro de Kimar-Loguirre y una de las conclusiones y algo que se comprobó con este trabajo es lo siguiente. Bueno, ¿qué nos dice la licitación del proyecto con respecto al sistema de filtro de Kimar-Loguirre? Nos dice dos cosas importantes. La primera, que su exigencia de operación nos indica que un banco de filtros completo puede estar fuera de servicio y el sistema de filtros no debiese verse afectado y por lo tanto la transmisión de potencia tampoco debiese verse afectado. El intercambio máximo de potencia no debe superar los más o menos 150 MB por polo y por estación convertidora. Considerando que el intercambio total de potencia es aproximadamente el 60% de la capacidad de transmisión del enlace, y teniendo en cuenta el intercambio máximo de potencia, podemos llegar a la conclusión de que la cantidad de bancos de filtro de Kimar-Loguirre serán aproximadamente 12. Considerando además un 25% de redundancia, que es lo que se suele emplear, que sale en los libros y también sale en la experiencia internacional, nos daría que la cantidad de bancos de filtro a considerar serían 15. Lo que tendríamos, por lo tanto, es un sistema 14 de 15, teniendo en cuenta esta exigencia de operación que existe en la licitación, donde tenemos hacia abajo 15 grupos de bancos de filtro y hacia el lado 14 bancos de filtro. Esto se modela a través de un diagrama funcional de bloque, podemos verlo aquí perfectamente. Esto se lleva al modelo de árbol de falla donde se conectan los 15 grupos de bancos de filtro a través de una compuerta AND y cada grupo de bancos de filtro se conecta a través de una compuerta OR debido a que en un sistema serie esto se va conectando a cada compuerta respectiva aquí, se modela, se ramifica el árbol cada vez más, llegando al nivel de componente de detalle, llegando al nivel de inductor, de capacitor y incluso de resistencia. Y los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes. Aquí se destaca en el fondo la alta confiabilidad y disponibilidad que presenta el sistema de filtro AC y el por qué se utiliza este tipo de configuración con sistemas KDN para el sistema de filtro. Como pudimos ver en el análisis de modo falla y efecto, el nivel de componente es importante. En el fondo no nos podemos dar el lujo de perder un grupo de banco de filtro
porque podríamos llegar a perder incluso el 50% de la capacidad de transmisión. Es por eso que se exige esta redundancia, y como podemos ver en los números, las condiciones mejoran considerablemente. Tenemos que la indisponibilidad de energía forzada sería aproximadamente 0% en el año, y ocurriría una falla cada muchos años respectivos. Pero y como podemos ver, en el fondo los grupos de bancos son susceptibles a fallas. De hecho, se estimó 76 fallas al año. Lo mismo para el banco de filtros, 6 fallas al año aproximadamente. Por lo tanto, es necesario considerar esta redundancia, y las condiciones mejoran notablemente, como podemos ver en el número, y es por estas situaciones que se realiza esta exigencia de considerar la redundancia y ese tipo de sistemas KDN para los sistemas de filtro. Tenemos una foto de un sistema de filtro de una estación convertidora del mundo. Bueno, llegando finalmente a la conclusión y finalizando esta presentación, podemos destacar que en el fondo se logró estimar cada uno de los indicadores deseados, como podemos ver aquí en pantalla, teniendo una indisponibilidad de energía del 0,026%, cumpliendo con la expectativa, unas interrupciones bipolares 0,024 al año, una disponibilidad de energía 99,34% en un año, y una cantidad de interrupciones monopolares de 1,22 en un año. Se puede ver claramente que se cumple cada uno de los requerimientos, y se da por cumplido también el objetivo general. Sin embargo, se quiere destacar que en el fondo los indicadores se identificaron como quizás demasiado optimistas, los que se estimaron. La experiencia internacional señala que los primeros años de funcionamiento no es tan buena en el fondo la situación en cuanto a la disponibilidad y confiabilidad. Incluso los reportes bianuales que realiza SIGIRE así lo señalan. Sin embargo, hay enlaces que han destacado por su buena disponibilidad y confiabilidad, pero hay otros que han presentado situaciones inesperadas que han perjudicado este indicador. Por lo tanto, se sugiere que a largo plazo estos indicadores se vayan a cumplir, pero sin embargo no se asegura que el primer año de funcionamiento así lo sea. Les dejo las referencias consultadas para elaborar esta presentación, y agradezco sinceramente su atención. Espero les haya gustado esta presentación, y si tienen alguna consulta les dejo mi correo electrónico dispuesto aquí en esta diapositiva. Muchas gracias.